Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más en tu programa Energía y Sociedad. Nico Médici, quien te habla, te doy la bienvenida y está con nosotros hoy el miembro estrella de este programa, el ingeniero Ramón Alburquerque. Como siempre, hoy preparen los apuntes, su cerebro bien nítido, que vamos a recibir una cátedra como cada participación. Ingeniero, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nico. Nico, el mundo está estremecido por la rotura, la pérdida del equilibrio energético en que estaba viviendo en los últimos 10 años, digamos. Equilibrio, para que tengamos la idea, ingeniero, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Oferta-demanda. Exacto. A partir del 2013, casi 10 años, y el 2013 porque fue el año en que apareció el proceso fracking, la fracturación hidráulica, que hizo desplomar los precios del petróleo, que andaba por los 120, 118 dólares, y los situó incluso en 26 dólares el barril, haciendo gritar y sentir escalofríos intensos a las grandes corporaciones petroleras. Porque el fracking es una tecnología que permite obtener más petróleo o eficientizar el proceso. Sí. El fracking es la tecnología que permite el aprovechamiento de los llamados depósitos o grandes minas de lutitas. Las lutitas son esquistos bituminosos, es decir, arcillas que contenían algas microscópicas que se descompusieron cuando la roca se fue compactando y, como se sabe, en ausencia de aire, la decomposición de toda sustancia orgánica produce hidrocarburos, petróleo. Entonces, esas arcillas, esas rocas endurecidas, son sedimentarias, pero muy endurecidas, empezaron a ser aprovechadas por un cambio de estrategia. Siempre se había buscado petróleo en el subsuelo y ya no hay petróleo aflorado a poca profundidad. Los petróleos ya aparecen a grandes profundidades porque desde 1859 estamos extrayendo petróleo e imagínese usted que por día estamos extrayendo 100 millones de barriles de petróleo por día. Si usted multiplica 100 millones por 365, usted tiene 36 mil millones de barriles de petróleo por año, pero 7.1 barriles es una tonelada. Si usted también quiere convertir eso en toneladas, le va a dar como de 5 o 6 mil millones de toneladas de petróleo. Entonces, cada año, eso significa que el petróleo, bueno, ha tenido un reinado demasiado intenso, sí, pero siempre extraído del subsuelo, siempre extraído del subsuelo, y el petróleo que estaba más cerca de la superficie se ha ido agotando y entonces hemos tenido que ir buscando, desarrollando técnicas petroleras capaces de bajar. Imagínese usted que en el pozo de Koras que hizo la Unión Soviética en 1974-79, llegó a 15.000 metros y se derrumbó una parte y se ha quedado como el pozo más profundo hecho por el hombre, pero con 12.700, 12.900 metros de profundidad. Bueno, pero esa estrategia de estar buscando, haciendo perforaciones para buscar el petróleo fue variada un poco y se dijo, pero bueno, si los esquistos bituminosos están en las montañas rocosas, un conjunto de cordilleras y montañas que son esquistos, tienen enormes cantidades de esquistos, pero esquistos que a veces van kilómetros y kilómetros de profundidad.
Entonces cambiemos la estrategia. En vez de estar sacando el aceite, el petróleo de profundidad, trayéndolo a la superficie para entonces refinarlo, vamos a hacer unas perforaciones bien profundas y vamos a ir entonces haciendo perforaciones radiales, laterales, radiales, y montamos una planta en la superficie para producir vapor sobrecalentado, planta para moler vidrio, escorias de las fundiciones de acero, y entonces con químicos como jabones y otras sustancias, y vamos a inyectarle ese vapor con todos esos componentes a alta presión en esas perforaciones laterales, dentro de esas perforaciones verticales, dentro de esos pozos verticales, radiales todas, y a los 3 días empieza a emanar porque eso floja, fractura hidráulicamente por la presión hidráulica los esquistos bituminosos, y entonces les hace liberar el gas natural y querógeno. Y bueno, en eso consiste la fracturación hidráulica, en inglés fracking, que hizo bajar los precios del petróleo para jamás encaramarse mucho y para que los países de la OPEP pierdan la esperanza de que no podrán abusar de los precios como hacía el presidente Chávez y otros presidentes que andaban de país en país en romerías de jefe de Estado en jefe de Estado, de compañía petrolera en compañía petrolera, haciendo subir los precios, y OPEP entonces determinaba los precios del petróleo. Con esto del fracking, cada vez que el petróleo sube mucho, inmediatamente el fracking entra en producción en grandes cantidades. Porque Estados Unidos la domina. Y Estados Unidos le dio, Barack Obama le dio rienda suelta, le dio facilidades bancarias, le dio apoyo, y de repente, mientras los países, nunca Venezuela pensó que eso iba a ocurrir, y eso es lo que ha hundido a Venezuela en una pobreza catastrófica. Bueno, entonces el petróleo ha perdido el equilibrio y no será fácil. Ahora, todavía estaba en precios muy altos, estaba en 110, pero ¿por qué llegó a esos precios? Porque con la pandemia, muchas compañías, el consumo de petróleos se precipitó, bajó a la mitad, a menos de la mitad. Claro. Hubo hasta una gran celebración porque dejó de emitirse tanto gas de efecto invernadero que el mundo parecía limpiarse. Y algunos cielos clarificaron. Y se estaba celebrando la limpieza de nuestra atmósfera. Pero todo, en la medida que la pandemia fue recesando, entonces volvió la actividad económica a alcanzar su cercanía de plenitud, y por eso volvió entonces la demanda fiera de petróleo y de carbón y de todo esto. Pero la pandemia provocó a su vez unas malquerencias con China por haberse originado allí el virus SARS-CoV-19. Entonces, Australia, que es un gran productor de gas natural, de carbón sí, y de petróleo, cometió tal vez la imprudencia de criticar fuertemente a China y decir que el gobierno chino estaba bajo la obligación de esclarecer si el virus se había escapado o había sido intencional. El gobierno chino, que le compraba la mitad del gas natural que vende Australia, que le vendía 30,000 millones de dólares en gas natural nada más. Wow. Y entonces en carbón le vendía otros tanto, un enorme, significativo exportador de energía a China. Entonces China se ofendió por esa sugerencia, pero eso lo hizo Australia, respaldado por Estados Unidos e incitado por Gran Bretaña. Hay que saber que aunque a usted le parezca imposible, porque Gran Bretaña son 260
1000 kilómetros cuadrados, un paisito. Sin embargo, la reina Isabel II es la jefa de Estado de Australia y de casi toda Oceanía y de Canadá. Entonces, tiene una influencia enorme. El gobierno de Australia y China. No, el gobierno inglés. De Boris Johnson. De Boris Johnson incitó excesivamente un gobierno de ultraderecha a Australia, y Australia se puso en confrontación con China. Entonces China dejó de comprarle carbón, se fue a la India a comprar carbón y castigó fuertemente a Australia, y en todo esto vino la guerra en Ucrania. Exacto, con Rusia. Rusia produce el 6% del carbón del mundo en un mercado en equilibrio con unos 4.000 toneladas, 4.000 millones de toneladas por año. El que falta un 6% es un desequilibrio monstruoso. Claro. Y lo que está pasando también con el gas natural, que Rusia produce el 18% de la totalidad mundial, pero el 45% lo suministra a Europa. Pero también Rusia produce el 10% del petróleo. Que para Europa es en promedio, mundo. Porque hay países europeos que es más del 45% que dependen hasta el 80% sí. Y el 90%. Bueno, entonces todo esto nos ha traído los precios altos de la energía en el mundo entero. En el mundo entero. Y ha provocado que tengamos que buscar fuentes alternativas, las del sol, las de el viento, las geotermia, bueno, todo lo que pudiera aparecer. Se van a acelerar también las investigaciones de las energías marinas, porque en estas corrientes marinas que se generan en el Golfo y que pasan que ya están permanentemente, y estudiadas desde hace mucho ya. Desde hace mucho, y que permanentemente pasan en la costa sur de nosotros, de día y de noche. Sí. Si en vez de estar poniendo turbinas de viento, enterramos esas turbinas ahí, no vamos a tener electricidad cuando sople el viento, vamos a tenerla permanentemente. Exacto, en la corriente marina. Lo único que este tipo de tecnología todavía precisa un cierto tiempo, y también la corriente debe ser superior a 3 metros por segundo para que sea rentable. Hay 20 formas de energía que pudiéramos extraer de los océanos o los mares. Está la del gradiente térmico o maremotriz, está la de las olas, oleomotriz, está las de las mareas, mareomotriz, está también los mismos molinos de viento, pero en vez de ponerlo en tierra, ponerlo en las zonas costaneras. Que llaman offshore. Offshores, sí, y también tenemos la de presión osmótica o la energía azul. Exacto. Es decir, tenemos que echar mano. También hay un producto que nada tiene que ver con residuos sólidos ni líquidos, sino que es un producto compacto sustituto del carbón que le llaman RDF, que República Dominicana debe contemplar importar por su gran desventaja, porque es un sustituto pleno del carbón, con sus especificaciones, es fácil de controlar, entonces se puede registrar aquí como un producto industrial, con su registro industrial, sanitario y medioambiental, y se puede importar, no enormes cantidades como para sustituir todo el carbón, pero como el país consume en las proximidades de 3 millones de toneladas de carbón bituminoso o subbituminoso, como es el carbón que utiliza Punta Catalina y la Citabo y la planta de Barahona, podríamos utilizar RDF, que es un sustituto del carbón que tiene prácticamente, pero su precio anda por menos de la mitad. Sí, porque la tonelada del carbón ha aumentado también en estas situaciones.
Antes era barato relativamente, pero ahora ya está caro. Por siglos el carbón se mantuvo. Es más, quiero decir algo. ¿Por qué Itabo 1 e Itabo 2 desde hace casi 40 años están generando, no 40, pero sí, sí, ya 40, porque esa 36 años por lo menos, tiene Itabo 1 e Itabo 2 trabajando y produciendo electricidad con bastante confiabilidad a partir del carbón? Esa responsabilidad correspondió a Marcelo Jorge y a quien les habla, a quien les dirige la palabra, a mí, muy jovencito. Nosotros éramos el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Se había empezado Itabo 1, apenas se empezaba, cuando el gobierno de Jorge Blanco llegó al poder. Entonces iba a ser Itabo 1 a fuel oil. Era lo que se usaba entonces. El gas natural se usaba muy poco. Muy poco, exacto. Y entonces yo me puse a hacer los cálculos y dije, pero ven acá, el fuel oil contamina casi igual que el carbón, pero el carbón tiene la ventaja de que prácticamente para todos los fines es inagotable. La mayor reserva de carbón del mundo la tiene sin duda Estados Unidos, pero luego viene Rusia, China es el mayor consumidor, pero no tiene tanta reserva, Australia, África del Sur, pero Alemania, todos casi 70 países tienen carbón. En América, Colombia tiene reserva de carbón, pero muchos otros países también lo tiene Brasil. Y bueno, es el carbón para los fines, Indonesia tiene, la India, muchos países. Es prácticamente inagotable. Si usted toma las reservas de carbón probadas, positivas como le llaman, y las divide entre el consumo actual, 4.000 millones de toneladas al año, y lo divide, va a encontrar que hay carbón para 300 años, para 3 siglos, pero el precio del carbón casi nunca había aumentado. Exacto. Y hasta hace 2 o 3 años el precio del carbón nunca hizo un pico, nunca. Ha sido por primera vez ahora que ha hecho un pico. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Sí. Que en el 2021 pagamos $75 en promedio por tonelada, y este año el carbón está a $422 por tonelada, un aumento de 6 veces. Y eso tiene un impacto demoledor en el costo de producción de la electricidad. Exacto. Y por eso es que hemos dicho que conviene que el presidente de la República, en un acto educativo y de absoluta sinceridad con su pueblo, los técnicos y los mejores especialistas, para no ponerlo a hablar tontería, expertos en mercadeo, expertos en futuro de precios de la energía, expertos en electricidad, expertos en todas estas cosas, en economía, le preparen un discurso para explicarle al país qué está pasando. Porque en los últimos años nos dedicamos a educar al pueblo y a decirle que la crisis eléctrica en mucho se debía a que estábamos dependiendo demasiado del petróleo y que el 86-87% de la electricidad la producíamos con petróleo, porque hace tiempo que tenemos las mismas presas, produciendo más o menos entre unos 400, 450 megas por día, un poco menos, un poco más. Hay que multiplicar la capacidad instalada por 24 y por las horas de esas 24 que se usa, y por 365, mejor, por 365 días, y en cada presa por las horas que se usa.
Representa entre un 7 y un 8% de la energía total. Un 7%. Sí. Y entonces no teníamos entonces solar ni eólica, porque esto es reciente. Exacto. Y entonces, en verdad era el 90% de la electricidad de petróleo. Y fuimos cambiando. Hoy, afortunadamente, el gas natural en el que teníamos tanta esperanza de que nos iba a ayudar a reducir las emisiones de efecto invernadero, reducir las emisiones de CO2 y bajar el costo, ahora el gas natural. ¿Cómo es que estaba? Sí, déjeme decirle este dato que yo lo compartí en Twitter. El mes de agosto pasado, de 2022, se registró el valor más alto histórico del gas natural, $9.9 el millón de BTU. Ahora mismo está en 9. Imagínense, cuando el precio promedio pagado en el 2021 fue de $2.50. Así mismo, exacto. Ha aumentado 7 dólares por millón de BTU. Eso debe ser explicado. Y algo bueno que hizo el gobierno, que a lo mejor la gente ni lo sabe, y fue que compró un seguro contra la alza del precio del gas, y gracias a eso el país está recibiendo unos reembolsos por el aumento del gas de cerca de unos 70 o 80 millones, porque se aseguró el precio del gas hasta 3.25. Se creía que no iba a pasar de 3.25 dólares por millón de BTU, pero al pasarse, entonces las compañías de seguro no se está pagando. Pero lo que se devuelve es una peccata minuta para el precio altísimo que se tiene que pagar, porque no es que poco dinero, el 40% de la electricidad la estamos produciendo, gracias a Dios y a las decisiones técnicas oportunas que se tomaron. El 40% de la electricidad se genera en base a gas natural, pero desdichadamente nos ha aumentado 7 dólares por millón de BTU en un año. Entonces, si con el consumo que tenemos de cerca de 2 billones de BTU, se ha aumentado el costo solo en gas natural en cerca de 400 millones. De eso nos devolverán 70, pero tenemos un sobrecosto de más de 300. Y en el caso del carbón está cerca de los 800, 900 millones. En el petróleo, afortunadamente, ahora empieza a bajar. Ingeniero, vamos a hacer una pausa y luego continuamos.